unos están del lado de la razón y otros del lado irracional. Esa es un mito que nos ayuda, sí, a sentirnos un poquito superiores a veces, pero es falso. Todos contenemos una parte racional, una irracional, y lo que sucede es que la infocracia actual apunta a precisamente movilizar la parte irracional y va eclipsando la parte democrática, la parte consensual que bueno, tanto nos cuesta, tanto nos costó y nos cuesta siempre sostener, nunca está dado de hecho. Bueno, teníamos muchas ganas de hablar de este tema con un compañero que además de ser periodista, de ser analista internacional, es doctor en ciencias políticas, profesor de relaciones internacionales y de periodismo, es brasileño y queríamos hablar sobre esta realidad que ya no es solo Argentina, como a veces creemos, nos creemos en esta burbuja, hay una realidad que previamente incluso a nosotros nos pueda servir tal vez de plataforma de análisis lo que sucedió en Brasil. Nos proponía este título, Trumpismo tropical, Bolsonaro y el voto irracional. Estamos con Bruno Lima Rocha. ¿Cómo le va, Bruno? Buen día. Hola Fede, buen día Los y los oyentes y gracias por la invitación. Un gustazo, la verdad. Gracias a vos por este ratito, porque me parece que nos va a ayudar un montón a develar algunos misterios que, mira, cuando pensamos en este ciclo de salir de lo periodístico estrictamente y empezar alguna reflexión, un poco motivaba este estado de shock en el que nos encontrábamos todos los argentinos y argentinas, Ujú. principalmente los que no veían ver, no venían venir la posibilidad de que alguien tan disruptivo como nuestro actual presidente Javier Milei pudiera llegar. Y bueno, tiene explicaciones. Al principio parece inexplicable. Bueno, intentamos darle alguna explicación. Lo de Brasil, me imagino que al comienzo habrá sido también un estado de shock. Contanos un poco cómo fue aquella elección, ese momento y Ujú. qué conclusiones pudieron sacar, ¿no? Bueno, fue un proceso acumulativo, pero tuvo un punto de viraje, creo yo. Me acuerdo, hace un buen rato que ya no participo más de congresos, encuentros de tipo académico, pero estaba en uno en ese momento. Un congreso bastante importante de la Asociación ALICE, de Análisis Político Ibero y Latinoamericano, y conversaba con gente que era muy afín a campañas políticas, pero muy afín, gente muy involucrada. Esto era hace, creo yo, abril o mayo de 2017. Y preguntaba, bueno, si se lanza Bolsonaro, no, ese tiene, decimos en Brasil, la jerga, este tiene techo de vidrio, con uno o dos disparos ya cae. Y bueno, mientras la gente se agrandaba y pensaba que era una salida electoral, lo que pasó con Dilma, que fue un golpe parlamentario, un impeachment, un juicio político sin causa jurídica, un golpe parlamentario. Bolsonaro crecía y crecía y crecía en sus redes sociales. Entonces, lo que sí se puede verificar es que en un punto X 2018, hubo una agregación de intereses. Por ejemplo, un conjunto de redes que venía de los y las muchachas que fueron a Washington a hacer entrenamiento por la red Atlas, la Atlas Network. Esto sí, cosa de película, financiado por los hermanos Koch, a aprender a ser, ¿cómo se llaman ellos? Empresarios comunicacionales. Entonces se expresaba el neoliberalismo con nueva ropaje, con una nueva estética. En este punto es más parecido a mi ley. También a partir de noviembre de 2014, cuando Dilma fue reelecta por 3 puntos percentuales nomás, el alto comando del ejército dijo ya basta, vamos a intervenir en la sociedad civil brasileña y en la jerga militar brasileña. Esto sería una ACISO. La sigla es, la sigla militar es poco creativa, ¿no? Acción psicosocial. Y entonces empezaron a autorizar a Bolsonaro a frecuentar ceremonias militares formales. Pero los dos huevos de la serpiente fue que Bolsonaro galvanizó la operación de Lawfare, la operación Lava Jato, que al fin y al cabo subordinó la petrolífera brasileña, la Petrobras,
a precios internacionales y también desmanteló la industria pesada de construcción brasileña, que ya hoy por hoy es muy pequeña. Y Bolsonaro fue la única alternativa de un conjunto de 7 a 11 empresas, que es el negocio más lucrativo de Brasil, da más ganancia líquida, que es abrir iglesias neopentecostales. No pagas ningún centésimo de tributación, tienes la potestad de decir casi todo lo que vos quieras, porque hay ley de libertad religiosa y tenés acceso a un montón de gente. Bolsonaro no era el favorito de las neopentecostales, era de uno plegador nomás. Pero cuando el favorito, ¿cómo cambió la cosa, no? Lo que hoy es el vicepresidente de Lula, entonces corría por derecha, Gerardo Alckmin. No avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. Hubo lo que dicen en los mercados financieros, un comportamiento de maná, que todas las llamadas iglesias pentecostales, neopentecostales, evangelistas, neoevangelistas, etcétera, corrieron para Bolsonaro. Entonces hubo, decimos, una ola de viento a favor. Y ahí se construye un mito, y este mito tiene la capacidad de reaccionar a las campañas públicas a través de sintomáticas mentiras y campañas de memes circulando por redes sociales. Y como que hay un bloqueo cognitivo. Sería la interpretación más común hoy por hoy en la ciencia política brasileña. Bruno, no, estuvimos hablando recién de la experiencia comprobada de Cambridge Analytica, que Ahí mostró va. cómo habían intervenido primero en la elección de Estados Unidos, en la de Donald Trump, de una manera muy, muy clara. Está, creo que en el dilema de las redes sociales, y también hay una película, El filo de la democracia, un documental sobre la victoria. Ahí, mira, justamente. Estoy leyendo, un amigo me pasó, Mirá vos. el original. El tipo que fue el buchón, el tipo que. El informante del Congreso Yankee que laboraba en Cambridge Analytica. Sí. Estoy leyendo. Bueno, ahí quedó demostrado cómo las redes sociales, los grupos del poder digital habían otorgado esa información y cómo segmentaban. Además pudimos ver incluso la metodología, de qué manera segmentaban para que le llegue a partir de esa manipulación emocional de la gente, de cómo, qué era lo que te llegaba, de, por ejemplo, la información que te podía llegar a vos si te afectaba que robaba niños Hillary Clinton, ¿no? Eso que pegó muchísimo, bueno, que uno pensaría, ¿cómo puede llegar? Bueno, sabían a quién eso le iba a afectar o a quién le iba a afectar el tema de la inmigración, etcétera, etcétera. En Brasil también quedó demostrado cómo, a través, con la novedad de que fue a través de WhatsApp, ¿no? Más que de Facebook, inclusive. Te pregunto sobre ese momento y te pregunto también algo muy puntual, tal vez demasiado para este micro, pero porque el atentado ahora con Donald Trump nos hizo acordar tanto aquel momento de Jair Bolsonaro, del cuchillazo, del atentado, que terminó dándole un vuelco a la victoria también inesperada previo a eso. Te pregunto por las dos cosas y cómo impactó ese hecho particularmente. Bueno, el hecho de cuchillazo fue muy, muy, muy duro, ¿no? Bolsonaro ya no estaba yendo a los debates porque era un desastre. No conseguía, ni siquiera tenía capacidad del uso de la lengua portuguesa para rebatir. Yo acompañé los debates en vivo en Argentina, los pools de debates, y era impresionante la paliza que llevaba Javier Milei. Impresionante. Pero igual él ya tenía su bloqueo garantizado, porque por la red TikTok tenía un acceso, yo diría, muy privilegiado, de muchos privilegios a sus bases consolidadas. Bolsonaro estaba todavía probándose, porque no tenía tanta exposición afuera de las redes controladas. Y con el tema del cuchillazo, él se pone en la posición de mártir o de blanco, y para desgracia, el tipo que lo atacó tiene problemas mentales graves y en un momento fue afiliado al PSOL. Era un partido de la izquierda socialista, que es una decisión por izquierda del PT, pero es bastante, yo diría, democrático, institucionalizado, está en la base del gobierno. No es un partido de tipo de ultra, no es. Igual lo suficiente para que las bases bolsonaristas comprendieron que un tipo que fue o es militante de izquierda le dio un cuchillazo a Bolsonaro.
Este fue un plan. La otra situación muy rara que siempre pasa, ¿no? Dos o tres personas que estaban involucradas en la escena post supuesto cuchillazo simplemente desaparecieron. Hay un documental hecho por un gran periodista de los medios alternativos, Joaquín Andrade, que fue bloqueado y censurado por YouTube y nunca pasó en red abierta. Bolsonaro tiene un problema grave estomacal. Ya fue internado unas cuantas veces, ya fue operado 3 veces, creo yo. Entonces uno siempre se pone en la duda si hubo un cuchillazo o si se lo abrieron en función de que tenía un problema de salud y armaron todo. Yo conversé ahí, una verga más periodística, con gente especializada en seguridad, incluso gente de la Policía Federal, que en Brasil no es como la Federal Argentina, sería una policía de investigaciones de élite, ¿no? A nivel federal, que es la encargada de ser custodia de los candidatos a presidente y también de expresidentes. Estaba la información de 2 diamantes, es una formación israelí, lo que también no significa mucho, porque así mataron a Luis Donaldo Colosio también, en Tijuana, en 94, con la misma formación. Y yo pregunté, ¿cuánta gente había involucrada ahí? Bueno, es un montón de gente para montar una conspiración, porque eran 18 personas de custodia. Yo le pregunté, ¿qué tenía que hacer? Bueno, la única solución sería suspensión inmediata de los derechos de estos custodios, meter a todos en prisión preventiva y la gente empieza a cantar. Porque si hay algo que un tecnócrata brasileño tiene preocupaciones con su carrera y con su jubilación. Y bueno, no por acaso, los custodios de Bolsonaro, todos ellos ganaron posiciones muy elevadas en el gobierno de Bolsonaro. Incluso uno que llegó a comandar lo que es la ABIN, la AFI Argentina, la ex-CIDE, y operó como si fuera un servicio de inteligencia propio de la familia Bolsonaro y no de ese servicio del Estado. El cuchillazo fue un bloqueo político del debate, porque ya estaba difícil llegar a Bolsonaro. Y por un milagro, el candidato de Lula, el prepuesto de Lula, Fernando Haddad, que hoy es ministro de Economía de Brasil, que es un tipo bastante moderado, pero bastante moderado, sería muy alineado políticamente a Sergio Massa, por ejemplo, llegó a la segunda vuelta. Y yo diría que el momento clave de la campaña no fue cuchillazo, fue una campaña feminista que se sacó en Brasil por grupo de Facebook, llegó a casi 3 millones de personas, ¿no? Y organizaron actos en todo el país, actos antimisóginos, con la consigna el no. Y Bolsonaro no bajó su apreciación, porque el reducto electoral de la suma de ex militares, ex policías, los creyentes neopentecostales, las redes neoliberales, una que otra red de televisión, le garantizó la suma de resultados. Y a su vez crearon, no sé si puedo hablar eso acá, es muy feo, me da vergüenza, ¿no? Pero crearon algunas mentiras de tipo memificadas. Una de ellas, la más terrible, era que si Haddad ganara, las guarderías en Brasil iban a recibir mamaderas con la forma de un peine. Siendo que Haddad había sido viceministro y ministro de Educación por 8 años. Nunca hizo nada parecido. Fue intendente de São Paulo. Es como ser intendente de Capital Federal. Nunca pasó nada de eso. Pero la memoria no importa, la sensación, como decís vos. La sensación es que ese tipo es muy moderno y anda a saber lo que va a hacer con la sexualidad de nuestros niños, como si eso fuera, yo qué sé, una política pública. Es cosa de loco, ¿no? Sí, bueno, estamos acostumbrados acá, la verdad que hemos llegado a puntos que son absurdos y que parecía, bueno, esto no le puede llegar a nadie, nadie puede creer esto, bueno, y de hecho sucedió. Recién decíamos que quiero que en estos minutos que nos quedan podamos analizar la otra parte. A veces creemos, unos creen que estamos del lado racional y que siempre el irracional es el Mm, otro, y pasa lo mismo con el otro lado, ¿no? Y acá se apuntó también por el otro lugar a la campaña, lo que se llamó la campaña del miedo, ujú. y que también apuntaba a una parte emocional, muy irracional, que es el miedo. Los otros, la ira, ¿no? La ira, el placer, y nosotros, o de este lado del campo popular, se apuntó al miedo como que todos estamos viviendo un apunte desde arriba
hacia lo emocional. ¿Cómo se está viviendo hoy Brasil? ¿Cómo fue también el momento que llega Lula? ¿Y en qué estado están hoy en relación bueno, a estas sensaciones? ¿Se ha podido revertir algo? ¿El discurso de Lula logró algún consenso como para salir de esa sensación de oposición y de polarización? Bueno, hoy por hoy Lula, el presidente, la figura de él, tiene buena apreciación para un país que está rellenado de discurso de la ultraderecha. Lula tiene una apreciación del 54%, y cuanto más bajo va a las clases sociales más desfavorecidas, tiene más apreciación. Si vamos al concepto, Fede, de voto racional, por lo menos por los manuales que uno aprendió en la ciencia política brasileña, que era muy institucionalista, muy pro gringa, cuando yo estudié por lo menos, y era siempre un paradoja, ¿no? Un conflicto de pertenencia. Uno venía de la militancia, se institucionaliza estudiando ciencia política y se da de cuenta que la ciencia política que uno estudia... Te cuento una anécdota. Claro. Entré en marzo de 2002. Tenía 29 años. Ya venía de la militancia con 15 años de militancia, o más. Y entonces se bajó una ley de, yo qué sé, una ley de Abraham, una ley de Moisés, una ley de David. Ya no estamos más en ciclo de golpe de Estado en Latinoamérica. Esto fue en marzo. En abril se dio el golpe contra Chávez en Venezuela, Ujú. en 45 días. Pero ahí se aprendió una cosa, ¿no? Que el voto es un instrumento básicamente racional y que la gente hace la cuenta de los votos con sus intereses directos. Y si uno consigue colgar la imagen del candidato como un producto viable y que garantiza mínimamente intereses materiales concretos, la candidatura es casi imbatible. Creo que este fue el salto que dio la socialdemocracia en todo el continente. Pero ya no opera más, porque la gente es capaz de votar en contra de sus propios intereses materiales. O sea, hay sistemas de creencia y yo no vengo de tradición marxista, ¿no? No vengo. Mi formación por izquierda es como anarquista y nada que ver con mi ley, es otra cosa. Anarquismo de clase, ¿no? O sea, nunca acepté la categoría de la determinación económica, ni cientificismo. Pero uno se asusta cuando se da cuenta que por veces sí, la dimensión ideológica puede ser una máscara de realidades. Entonces, por ejemplo, es muy loco, ¿no? Si uno pregunta a la base bolsonarista hoy en Brasil, ¿usted está a favor de que el presidente entre en choque con el Banco Central, que opera con autonomía y favorece a los capitales financieros? Y los bolsonaristas dicen, sí, Lula está correcto. Bolsonaro lo hizo, no lo hizo. O sea, así que preferís a Lula, no quiero a Bolsonaro de vuelta. ¿Y por qué? Porque es mi presidente. No se explica un poco. ¿Vos te das cuenta? Ujú. O sea, hay una condición capaz de llevar a las bases populares que están contaminadas por el discurso de la ultraderecha de intereses materiales concretos que pueden llegar a toda la población. O sea, queda algo, como se decía, ¿no? Que la lucha clasista, ese sentido más uruguayo, ¿no? La lucha reivindicativa puede cambiar conciencias aunque existe una pertenencia a, en el entonces decíamos, partidos tradicionales o partidos oligárquicos. Pero hoy por hoy, en los tiempos de partido digital, es como que el sentido de pertenencia es mayor y la acción política es menor. Hay un hueco ahí. Creo que este hueco, lejos que el PT, que Lula, que la socialdemocracia pueda rellenarlo o lo quiera rellenarlo, porque implica movilización social, que implica algún grado de instabilidad en un gobierno de coalición. Y ahí tenemos el problema, ¿no? Claro, bueno, la verdad que a mí me parece que le aporta muchísimo esta experiencia, poder analizarla, poder evaluarla en conjunto, los países que nos encontramos con diferencias, por ejemplo la que nombrás, Lula en los sectores de más abajo, los más humildes, sigue teniendo consenso, acá es al revés, hoy por hoy. Tal vez Ujú, en algún momento sucedió con Bolsonaro, puede ser que ujú. también las bases populares estaba habiendo cierta adhesión porque ven que los procesos progresistas, bueno, no terminaban de modificar, ¿no? El statu quo y el que estaba abajo quedaba abajo, el que estaba arriba quedaba arriba y no había mucha modificación.
Bueno, hay una necesidad pareciera de patear el tablero, pero siempre hay contenidos para poder conservar. Nos quedamos con esto, Bruno. La verdad que nos aportó y vamos a seguir charlándolo con la audiencia y vamos a charlar pronto con vos de nuevo si nos das esa oportunidad. No, muchas gracias. Cuenten conmigo. Mis modestos aportes son de ustedes también. Muchas gracias. Gracias, un abrazo enorme. Ahí conversábamos con Bruno Lima Rocha, periodista brasilero, analista internacional, parte, bueno, corresponsal en numerosos medios internacionales y como ven además con un gran sentido para explicar la realidad que está viviendo en nuestros territorios, nuestra realidad humana hoy por hoy, porque se ha globalizado también este proceso de digitalización del control de las emociones. Nosotros nos vamos, ojalá que hayamos aportado algo para que, bueno, podamos actuar de una manera también más eficaz para transformar esta realidad.